Francisca Cabrini. Ella llegaba aquí en Lesboro y tenemos una casa que la está dirigiendo el Campus Ministry, o sea, los encargados de esta casa católica que apoya a los estudiantes de la universidad. Esta casa se llama Madre Cabrini, se llama House Cabrini. Y es una casa donde pueden entrar con el permiso de los que están viviendo ahí y les va a mostrar cómo está la casa, eh, inclusive algunas reliquias que quedaron ahí de ella, que los tienen como en una vitrina. Entonces pueden ver y checar y es muy bonito aquí, está en Ellsworth, por si quieren venir. Y aquí es un lugar que lo tienen adecuado como para mostrar dónde vivió ella y cómo vivió aquí en Ellsworth. Qué buena Entonces, noticia, padre. Gracias. entonces podemos un tourcito así chiquito, cuando gusten, vengan y conozcan esta casita. Y les paso al padre Rubén, que él es el que va a continuar con esta. Mucho gusto en saludarlos. Nos estamos viendo. Gracias, padre. Entonces es una gran bendición hablar de esta santa que ha caminado por nuestras tierras y que ella intercederá por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros en la misión que Dios nos ha encomendado como bautizados de ir a llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Les voy a... Bueno, pues saludos a todos los que nos están viendo, que todos tengan un excelente día y que tema sea muy fructificante para cada uno de ustedes. Les voy a compartir un poquito de la pantalla y la manera en la que vamos a desarrollar este tema es eh, eh, de manera de imágenes. A lo mejor en las imágenes de caricaturas que les voy a poner, vienen así como, por ejemplo, unas pequeñas frases desde la niñez hasta cuando María Cabrini ya era ancianita o ya estaba grande y ustedes pueden ir siguiendo los diálogos que están ahí, que va a ser muy diferente a lo que yo les estaré diciendo porque yo me voy a enfocar más a su vida de gracia, de santidad, de sus obras, de sus proyectos que realizó, pero en las diapositivas, ustedes, como tenemos muy poco tiempo, ustedes van a ir siguiendo como algunos diálogos de su caminar, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Voy a compartirles pantalla. ¿Cómo se comparte la pantalla, Pater? Sí, ya te compartí. Ellos ven lo que tú tienes ahí. Okay. Muy bien. Antes de hablar de Santa Francisca Saverio Cabrini, pues quiero decirles que el espíritu misionero es como la suma de todos los valores de sacrificio y de desprendimiento. Muchos han sido los varones que han ofrecido su propia vida en las misiones. Y estas son la fuente de la mayoría de los mártires que conocemos. El protagonismo se da en aquellas regiones en donde la verdadera cultura, la del espíritu, no se ha desarrollado por impedimentos del medio o por cualquier otro fenómeno. En las tierras paganas, los hombres son ignorantes, pues carecen de verdaderos principios morales. La ignorancia los impulsa a la crueldad, precisamente por carecer la vida de valores espirituales. La superstición dicta casi todos los actos prácticos y sociales de la existencia. Los misioneros conocen este problema y su mayor anhelo
es instruir a estos grupos ignorantes, abrirle los ojos para que vean lo hermoso que es una vida basada en el amor, la caridad y la virtud. Por las condiciones mismas de las regiones paganas, los misioneros que a ellas van dispuestos a enseñar la doctrina del amor, están expuestos a las reacciones de odio que suelen tener los que viven sumidos en la superstición. De hecho, estas reacciones terminan por sacrificar a los apóstoles, sometidos al martirio la mayoría de las veces. Nos damos cuenta que es un altísimo precio que hay que pagar para la salvación espiritual de millones de seres. Precio de sacrificio y de sangre que riega y fecunda los surcos del conocimiento y del amor. El espíritu misionero es el que inspira no solamente a los varones, sino también a las mujeres, con una fuerza conmovedora. Tal es el caso de la madre que el día de hoy vamos a escuchar, la madre Cabrini, cuyo apostolado es tan admirable como ejemplar. La madre Francisca Javier Cabrini tuvo durante toda su vida un alto ideal de redención y de sacrificio. Si bien no se puede realizar el apostolado que soñaba en tierras de paganos y con donación de la propia vida, pudo formar en su congregación a muchas mujeres dispuestas a cumplir lo que ella anhelaba. En una u otra medida, los discípulos de la Madre Cabrini partieron, no precisamente a tierras salvajes y crueles, sino a tierras lejanas, donde la semilla de la caridad ya había fecundado. Su misión consistió entonces en entregarse a la asistencia de enfermos, a los desvalidos, al cuidado de los niños desamparados y a predicar con la palabra y el ejemplo los bellos principios cristianos del amor y del desprendimiento. Francisca Javier Cabrini no sufrió martirio, pero ello no disminuye en nada el valor de su vocación misionera. Ella supo mantener en condiciones difíciles un inevitable tesón. Su voto de obediencia le impulsó a realizar su labor en lugares de donde ciertamente hubo perecido o hubiera perecido. Pero quizás esta circunstancia haya permitido algo mejor, o sea, el mantenimiento de su vida en el beneficio de un mayor y más provechoso desarrollo de su congregación. ¡Qué admirable mujer! El día de hoy hemos recogido algunas imágenes que ustedes podrán ver en diapositivas desde su niñez hasta su edad adulta, con pequeños diálogos que ustedes podrán ir siguiendo, en donde no solamente se va a mostrar una síntesis de su biografía, sino también y muy principalmente la importancia de su apostolado como fundadora de voluntades al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Se trata pues más bien de una vida auténtica, una vida ejemplar,
la Madre Cabrini, crece en nuestros días con la fuerza de un árbol protector y a su sombra recibe el consuelo y la enseñanza de millones de almas. ¿Podemos decir que esta madre, Cabrini, es una heroína en nuestros tiempos? Una maravillosa epopeya de luchas y victorias espirituales. Bien podemos decir que el 15 de julio de 1850, la carrera terrena de nuestra Madre Francisca Saverio Cabrini, imagen de una mujer fuerte, conquistadora, con pasos audaces, heroica del mundo, a través del curso de su vida mortal, y en el año de 1946 fue exaltada al pináculo de la gloria de los santos, donde nuestros ojos no están dados a imaginar ni a comprender el esplendor de los bienaventurados en la estancia del cielo. La vemos a ella, esta heroína de los tiempos modernos, aparecer entre nosotros, surgiendo como una estrella de un humilde pueblo lombardo, elevándose en su luz y cruzando océanos, extendiendo por todas partes el calor de sus rayos y suscitando a su alrededor el asombro de la gente. Cuando Dios hace brillar sobre el mundo los destellos de las obras de los santos, elige algunas almas ricamente dotadas por la naturaleza y santamente ardientes, no temerosas de las alturas de la misión a la que las destina. O mejor dicho, porque esto sería hablar de manera humana. Él mismo, en el arcano consejo de su providencia, prodigándoles profundamente los dones de la naturaleza y de la gracia, los prepara, los forma, los inicia, los ilumina, los consuela, los sostiene para ser los ministros y colaboradores de sus vastos designios. Miremos el maravilloso ardor de la naturaleza y la gracia puesta por Dios en aquel que había de ser apóstol y doctor de un pueblo, y que tanto trabajó y laboró en la difusión del evangelio. Miremos a otro apóstol, Javier, a quien nuestra madre eligió como patrón, asumiendo y haciendo suyo el nombre, porque parecía ver y encontrar en él el modelo ideal de su vida. Pero luego ella fija su mirada en ella misma. Qué altura y fuerza de espíritu. Qué elevación y comprensión de los pensamientos. Qué sed insaciable de conquistas. Qué riqueza y amplia generosidad de amor hacia cada necesidad de la humanidad. ¿Qué hacemos afirmando esta competencia y cooperación de los valores humanos y las aspiraciones de la criatura con la acción y la obra omnipotente del Creador? La respuesta la podemos encontrar en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, donde nos dice: quizás
contradigamos la gran disposición de la mente divina, que suele elegir las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes. No, porque las cosas débiles, las cosas enfermas del mundo cambian y se fortalecen bajo la mano de Dios, que a veces las esconde. Finalmente, Él las trabaja, las mejora y las revitaliza. Así sucede con los dones escondidos por Él en cada uno de nosotros, en sus elegidos. El Señor a veces parece volverlos estériles, casi arruinados, casi perdidos. Ese fuego, primero encendido en sus corazones, parece querer apagarlos, privando de todo el alimento. Pero no vemos que es Él, que dio el grano de trigo su fecundidad. Primero la enterró bajo tierra, la dejó casi morir, para que luego pueda resurgir y vivir y dar fecundas espigas de oro. Incluso un hermoso bloque de mármol, cuando está en bruto, lo elige para su finura y la belleza de su veta. Ese artista, después de haberlo cortado, después de haberlo esculpido, después de haberlo pulido y aparentemente mutilado, lo coloca en lo alto del templo como su noble adorno. Esta mujer tuvo transformaciones espirituales. Sus transformaciones espirituales fueron fuerte y dulce, como es la obra del Señor al formar a sus santos y hacer que sus almas sean más conformes que nunca a la imagen de su Hijo. Y como lo podemos confrontar en el capítulo 8, versículo 29 del libro de los Romanos, que se encarnó por nuestra salud, que no desdeñó el sufrimiento y penurias humanas desde su niñez, pasando de la cueva de Belén a Egipto, de Egipto al escondite en el taller de Nazaret, pensando siempre en las cosas de su Padre Celestial, en las que convenía estar. Como lo dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 49. Esta vida oculta de Cristo no fue una renuncia ni un retraso en su obra como maestro de verdad, como maestro de santidad para todo el género humano. En la humildad y ejemplo de trabajo de sus primeros años, fue un maestro silencioso, no menos grande ni divino. La joven Francesca Cabrini mantuvo su mirada fija en él, en los inicios y aspiraciones devotas. Menos generosa y menos humildes, habría gritado su decepción. Pero no dudó en entregarse de todo corazón, con todo el ímpetu de su naturaleza vivaz, hasta el punto que, mientras todos, que era de ella,
poco a poco parecía derrumbarse. Todo lo que había de Dios en ella se purificaba, se desarrollaba, crecía y revitalizante predominaba. En ese carácter espontáneo y afectuoso, no hace falta decir que la muerte prematura de sus padres abrió su alma a una mayor ternura entre sus seres queridos. Sin embargo, es necesario que en su espíritu y en su naturaleza sea moldeada y moldeada por el corazón. Sin duda amante, pero al mismo tiempo por las manos fuertes y ásperas de su hermana Rosa. Su mirada va más allá de la granja paterna hacia el mundo. Sueña con una vida religiosa, con fervores místicos y un apostolado con amplios horizontes. Pero la congregación que habría correspondido mejor a sus aspiraciones, porque está enteramente dedicada al corazón apasionante, amado de Jesús, permanece cerrada a la muchacha demasiado frágil, débil. Más bien, le conviene entrar en el instituto de un espíritu estrecho, un corazón frío, sin, sin organización, sin unión, sin caridad. Y en su adaptación a él, aparece admirablemente dotada para gobernar, heroicamente dispuesta a obedecer, hasta el punto de que la obediencia la pone a la cabeza de esa extraña comunidad. Una superior tiranizada y tratando como un intruso. En esta condición de vida se desarrollará toda su educación religiosa. Pero en este improbable noviciado, bajo la mano de ese Dios que transforma, que perfecciona, asimila y con la gracia sublima de las almas, según sus benignos consejos, se verá surgir la pequeña mujer, de carácter fuertemente templado. ¡Qué transformación espiritual! Ella, que no sabía más que obedecer, que no sabía más que orar y guardar el silencio, escuchando lo que decían sus compañeros desde el rincón donde ella trabajaba. Ella que no se atrevía a levantar los ojos del suelo por miedo a faltar al pudor. Comprendió un día que debía mantener los ojos bien abiertos para el buen funcionamiento del instituto. Y a partir de entonces, nada tuvo poder para intimidarla o hacer tambalear su determinación. De hecho, ¿qué cosa o quién podría hacerla dar un paso atrás en el camino emprendido? La audacia y el coraje, la previsión y la vigilancia, la prudencia y la constancia la hacen tenaz en cada desafío. Contra ella, ni las más venerables autoridades pueden detenerla en su progreso, a cuyos rechazos oponen impetuosamente la misión o la aprobación recibida de la Santa Sede. Ni los poderes civiles, que se rinden ante ella, ni los hombres de desecho,
de derecho a los que enfrenta y cuyas objeciones supera con la precisión de sus contratos y la firmeza de sus exigencias. Ni los maestros de artes y oficios, arquitectos, ingenieros, médicos, empresarios y trabajadores a los que manda. Y a veces sucede que reemplaza. Aquellas dificultades económicas no la detuvieron ni disminuyeron su coraje. La desconfianza en sí misma se convierte en un corazón, en una inmensa confianza en Dios, sostenida por la cual, sin ningún otro medio que se puede comprar o que se pueda amueblar o que se pueda instalar en hospitales, en colegios, en casas de obras, en hoteles, palacios o castillos. En la expansión de su ardor por el bien a los demás. No dudo tal vez con un magro fondo de caja en emprender con valentía la creación de una escuela popular para ciertos y cientos de niños. Ni siquiera los elementos inestables de la naturaleza temerán a Francesca. Tembló al recordar un accidente ocurrido en su infancia. Encontrar un hilo de agua, ella, que única por tradiciones familiares a su ciudad lombarda, no habría sufrido ni un doloroso esfuerzo para perder de vista la cima del campanario de su San Angelo natal. Pero la gracia y la devoción divina vencen en ella cada temor y cada separación. Aquí está ella, cruzando el océano 19 veces, bordando 2 veces las costas del Pacífico, 3 veces el Atlántico en medio de terribles tormentas. Y no tímida. De las convulsiones convulsas de un mar sobre cuyas olas flotan los restos de veleros náufragos contra la grandeza de Dios en sus obras. Lo ves viajar y cruzar esos 2 hemisferios del globo en todas las direcciones. Cruza los andenes y allí, en una subida, ante cuyo peligro temblaron hasta los guías, se ve experimentar el primer desmayo en su naturaleza. Pero no desmayarse hasta algunos momentos después de dar el salto. Poderosa fue en ella la obra de gracia, que hizo más bien que una mujer, y en los acontecimientos providenciales de su vida tan laboriosa, quiso recordar y también quiso renovar la memoria del apóstol San Pablo, de esos naufragios que tuvo, de sus innumerables viajes, con los peligros de las olas, peligros de los asesinos, peligros de los gentiles, peligros de las ciudades, peligros de los destierros, peligros del mar, con trabajo y dolor, hambre y sed, frío y calor, sin olvidar el cuidado diario de sus familias y comunidades numerosas.
Ella tuvo un apostolado muy prodigioso. Y, a ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? Pregúntales. Si vamos muy rápido o muy lento. Hasta Padre, aquí ustedes. sí, está bien. No sé si para el resto está bien. A ver, Yo creo que chéquenle. está. A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Hasta aquí algún comentario que quieran hacer de lo que vamos viendo. ¿No? Creo que todo Padre, bien, padre. yo Adelante. quiero Ah, sí, decir, Cristina. y nada más quiero decirle que me emociona con la pasión que el Padre está dando la historia de esta santa, que me estoy emocionando yo también. Sí, desde un principio la energía que usted tiene me gustó y le quiero dar gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. No, pues para servirles, qué bueno que les está interesando porque nos tiene que impulsar a cada uno de nosotros también a ser misioneros, a ser misioneros con nuestros coetáneos, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos en nuestro trabajo y en todas las actividades. Y precisamente ahorita voy a hablar sobre su apostolado prodigioso que, que nos tiene que motivar a cada uno de nosotros a iluminar con la verdad, a dar calor con la caridad y a desgastarnos en el amor a nuestro Señor Jesucristo como ella lo hizo. Gracias, Padre. Veremos ese apostolado prodigioso que esta madre hizo. En la sucesión de múltiples acontecimientos y emprendimientos de su vida, Francisca sintió la fuerza de las transformaciones que el cincel de Dios estaba realizando en su carácter, en su vida, en su temperamento, con el duro mármol de su persona, para resaltar todas las cualidades de virtud y de espiritualidad que en ella habían. Riqueza, transformaciones que penetraron hasta lo más profundo de ella y sus aspiraciones de cambios también en sus ideales. Martillada y variada según el plan divino con el cincel de las contradicciones. Sin embargo, su ideal era hermoso y también era muy, pero muy generoso. Ser misionera del corazón de Jesús entre el pueblo de China. Pero ante los obstáculos no se desvanecerá. Se cumplirá. Se volverá más hermoso. Se volverá más brillante, más amplio, más poderoso, sin comparación de lo que fue concebido desde el principio. La providencia, que no siempre comienza donde señala el camino, parece complacida en disipar incluso los sueños devotos y los ardientes anhelos que inspira el cielo. Del mismo modo que el sol, acercándose a su mediodía, disuelve, dispersa las nubes rosadas del cielo. Su aurora. Francisca había soñado con todo el lejano oriente. Pero Dios fue el que desbarató sus sueños. Fue el que desbarató sus planes y todo Occidente, sobre todo el lejano Occidente. De un plan la llevó hacia otro, totalmente diferente. Se convirtió en el vasto continente de su apostolado. En sus sueños ardientes había visto a los paganos de la civilización más antigua, adoradores de ídolos. Su campo de acción será, en cambio,
dentro de la civilización moderna de Europa y la civilización ultramoderna de América. Entre los cristianos y particularmente entre los cristianos indiferentes, adoradores de los bienes y del disfrute material. Allí la gran misionera primero preverá, luego conocerá, adorará, posteriormente amará y servirá al corazón de Jesús, de cuya devoción se convierte en propagadora más y mejor de lo que jamás había pensado, aspirando a ser dispensadora de sus beneficios en todas partes, casi viviendo, reflejo de la bondad de Él, el consejo divino que lo guía, hace de sus órdenes y contraórdenes, de ocasiones aparentemente fortuitas, favorables o desfavorables, de comprensiones que ofrecen ayuda. De hostilidades que se oponen, de miserias que ha encontrado en tantas intervenciones providenciales que, si bien en cada momento desconciertan y trastornan sus opiniones y sus designios, serán reemplazados con obras incomparablemente más bellas y mejores en su innumerable variedad. No parece desconcertar todas nuestras expectativas al contemplar inicialmente su celo impaciente confiado entre cuatro paredes de una escuela municipal de un pequeño pueblo. Pero no tengas miedo. De las cosas más pequeñas comienzan las que llegan a ser de mayor grandeza. En aquella humilde escuela brilló sobre la maestra religiosa el destello de la educación juvenil, que le abrió e iluminó una inmensa visión de fruto y un horizonte que la conquistó, en el que vio surgir la escuela, en el que vio surgir el orfanato, el laboratorio de Codoño, y en Codoño la cuna del gran instituto ya diseñado en divinos concilios. Posteriormente, la escuela normal para formar jóvenes profesores que cumplirán así su propia acción y la de sus hijas. Codoño era, pues, el oriente soñado por Francesca Cabrini. Y esa congregación religiosa que tanto anhelaba. La anhelaba solamente por la caridad de Cristo. Ignorante de fronteras y omnicomprensivo, se transformó en un pensamiento a favor de Occidente. Miren el vuelo audaz y laborioso de este pensamiento, que desde Codoño cruza Europa, cruza el Atlántico y se dirige a los pueblos que allí lo esperan como el sol. En un occidente que ilumina, en un pensamiento que se difunde, en un río que desborda
y vierte sus aguas por cada calle y cada región de convivencia social. Es un maravilloso desbordamiento para todas las formas de escuela y para todos los niveles de enseñanza. En Milán, en Roma, con fundamentos que se suceden más o menos en todas partes. En Italia, pero en Italia, América. Tras su llegada Francesca, aspira a empresas muchas mayores y más numerosas frente a las colonias de emigrantes italianos, en las que aparece ver otras tantas pequeñas Italias, donde la labor de la educación no es más suficiente para las necesidades y las limitaciones. Todos se dirigen a ella, en quien admira el genio cristiano de la bondad y de la caridad. A las llamadas de todo tipo hay que responder con toda clase de obras. Luego a las escuelas de los pobres, a las escuelas superiores. Sumamos los orfanatos festivos y luego los hospitales y las clínicas. Luego los apostolados de las cárceles, apostolados de Alaska y durante otra guerra mundial. El cuidado de los soldados y los heridos cuyas niñas recoge. ¿Cuántos viajes que para ellas se convierten en misiones, donde su celo siembra y construye, expande y alcanza con ternura las grandes damas de París y de Madrid, a los pobres huérfanos de la aristocracia española, a los pequeños inmigrantes italianos de Londres, y con una sonrisa desde sus primeros sueños hasta los mosquitos de las reservas indias de Centroamérica. Su pensamiento cobraba con gran importancia el hacer el bien, pero no menos se expandía en ella la sed de las almas, ensanchando su corazón, que hizo escribir una vez a nuestra santa con las siguientes palabras: siento que el mundo entero es demasiado pequeño para satisfacer mis deseos. Al leer estas palabras, recordamos por razones de contraste las que Shakespeare pone por boca de Porcia, el Mercader de Venecia. Mi cuerpecito está cansado de este gran mundo. Mi cuerpecito está cansado de este gran mundo. En Francesca se manifiesta el ardor del celo y de la santidad, que quiere abarcar en el mundo entero, demasiado estrecho para sus deseos. Porcia representa la tristeza estéril de muchos corazones femeninos que, a pesar de la sobreabundancia de riquezas terrenas, sienten el tedio del mundo y no pueden alcanzar mayores alturas. Fervores laicos de nuestra hermana Madre Santa Cabrini. No poseen las nociones de las cosas de Dios. No se sorprendan al ver a esta mujer de acción polifacética combinar su vida exterior, tan vivaz, tan trabajadora, con una vida interior, con una vida contemplativa,
de una rara intensidad y fervor. Es precisamente que en este momento reside el secreto de su prodigioso apostolado, inflamada por el contacto permanente del corazón de Jesús, autor de la gracia y del corazón de María, Madre de la Gracia. Lleva en su corazón ese fuego ardiente que nunca dice basta. Y que desde su temprana juventud la ganó para la piedad, para el intelecto. Se amplió y se abrió nuevos pensamientos y superando todo lo que la rodeaba, concibió en la oración aquella gran idea, que era la de hacer de ella madre de un nuevo consorcio de las hijas que amaban el corazón de Jesús. En ese estilo orante, en sus constituciones religiosas y de sus ilustres obras ascéticas, redactó su propia regla, nombrándolas de la misionera del Sagrado Corazón de Jesús, título que supo defender y mantener con sabia firmeza, porque en ese título vibró ese celo por la salud de las almas, que escondió sus corazones, las impulsó a la oración y a ofrecer también cada sufrimiento y acción en cada parte del mundo para reunir fieles adoradores a ese divino corazón de Jesús. Entre sus virtudes heroicas podemos ver la caridad la caridad de Cristo no fue la más heroica en ella. Su corazón libre de todo apego a sí mismo y las cosas del mundo encontró sus propias riquezas, su propia paz, su propia felicidad en Cristo. Porque en ella habitaba Él. Mientras su alma también permanecía en el corazón de Jesús, que era íntimo, y la unión sobrehumana la mantenía cerca del amado, a quien adoraba en los altares, exaltándose como en estática contemplación ante nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. Quienes la veían les parecía un serafín en el cielo y que, sublimado ante Dios, ya no se preocupaba por nada de los asuntos de la tierra. Su objetivo era encender a sus hijas con ese amor eucarístico, infundiéndoles confianzas, imitando al poder del corazón de Jesús, para transformarlas en almas similares a las suyas y hacerlas obedientes, tranquilas, listas y dispuestas a asumir cada oficio y cada esfuerzo por sus hermanos. Pero para eso se requería perfección del trabajo y de la vida religiosa. En su vigilancia de superiora sabía que no era fácil. Por lo tanto, era una superiora sabia y conocedora de los múltiples ramas de las enseñanzas y de las diferentes características de la juventud femenina. Ella guiaba a los directores de las escuelas, de los colegios y de todas las casas que fundó con mano franca, con advertencias iluminadas, con esa dulzura y serenidad de buenos modales, lo que hace que incluso cualquier punto de observación aparentemente severo sea bienvenido. La mansedumbre y la humildad del corazón de Francisca Cabrini había aprendido profundamente del divino maestro en aquella gran lección del apóstol
San Mateo, que nos dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para nuestras almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para nuestras almas. Por eso quiso escribir en su pancarta de beatificación: imitación de Cristo, abnegación del amor propio, custodia del corazón, los tres vínculos sagrados de su obediencia, pobreza y castidad. Los papas reconocieron esa frase y la pusieron en esa pancarta. El Papa León XII la puso en su pancarta el día de su beatificación. Y así el corazón de Jesús fue entregado por ella en su congregación como modelo divino de perfección, que debe alcanzarse con las victorias del amor propio y con la guardia del corazón. Y en esta vigilancia de los afectos y en el trato también con las hijas, y no solo con las personas externas, esta madre tan virtuosa, tan llena de gracia, tan llena del amor a Cristo Eucaristía, difundió a lo largo de su vida, en todas circunstancias, en todos los lugares, a ambos lados del Atlántico, admirables ejemplos de virtud, admirables ejemplos de moderación, de afabilidad vigilante. Con qué sabiduría maternal amonestó y crió no solamente a sus hijas en el noviciado, sino también a las niñas, a las alumnas de sus muchas y variadas escuelas y colegios. Así es como nos encontramos con muchas cartas y con varios escritos, donde esa gran mujer manifiesta vivamente su alma, manifiesta su prudencia, sus aspiraciones a las obras y a la virtud, sus altísimas intenciones en el más ardiente progreso hacia la santidad religiosa, y también de la acción educativa y benéfica, sostenido como lo sentía, con toda la confianza el Papa León XIII cuando la beatificó, diciendo: de quien siendo hija la dio, toda fuerza y valor, la seguridad de tener un Espíritu de Dios, tal como lo había oído de su amado. Vamos a ver ahora un pequeño video, una recapitulación de todo el tema. Ahora lo hemos visto en imágenes, lo hemos escuchado en un tema, pero ahora me gustaría que lo vieran en este pequeño video. A ver si les... No se escucha el audio, Padre Rubén. ¿Por qué? No sé. Cuando compartes, padre, tienes que ponerle que se comparta también el sonido. ¿Cómo lo puedo hacer? Salte de ahí donde lo compartiste. Ajá. Y luego como que lo vas a volver a compartir, pero antes de que le hagas compartir, hay un botón que está para que le pongas un asterisco y para que compartas el sonido también.
Es en, padre, es en el Zoom mismo, no es En en el YouTube. Zoom, sí. Donde cuando hace el share screen, ese botón verde, Ajá. retroceda, padre. No, tiene que ir a share screen y ahí le da la opción para que comparte el sonido también. Share screen. Ajá, en el botón verde que está abajo, dice compartir pantalla Ajá. y cuando le da ahí, le da la opción de compartir sonido. A ver. Si deja de compartir la pantalla ahorita, padre, Ok. Dejo de compartirla para. sí, y de ahí es- regresa, pero ya con la opción de compartir, compartir la pantalla. Y compartiendo pantalla. Sandy, ¿por qué no le pone el padre el enlace en el chat y tú lo Yo proyectas? lo paso, sí. Perfecto. Ujú. Mm, mm, ¿Sí está? ¿Está en el chat? ¿Me ha puesto el enlace? Oh, no. No, no, no. O ya Mm, que está usted ahí, padre, si quiere, vuelva a ir al botón verde donde dice abajo en el listón, en la barra del Zoom, hay una opción que dice Share Screen, un botón verde con una flecha, mm. donde fue para compartir el el PowerPoint. Permíteme un momentito. Ya. Ujú. Aquí estoy. Oh, se me revolvió aquí todo ya. Aquí estoy en. Francisca Junior. Ya. Es ¿en dónde le doy? Si ya identificó el PowerPoint, vaya a la barra del Zoom donde dice Share Screen, que es un botón verde con una flecha para arriba. Ajá. Ya, le hace ahí clic y luego le va a dar la opción en la barra de abajo, dice Share Sound. Ahí es que tiene que hacerle clic a ese botón. Y luego, Ah, y luego va elige la ventana que quiere usted proyectar, que en este caso vendría a ser el PowerPoint, ¿no? oh, Donde dice Share Sound, dice que es para que usted pueda compartir el sonido. no puedo. Ah, te Oh, paso el enlace. sí, padre, sí, no hay problema. O me da el título también. Lo puedo La madre de la maleta. Ok. Mm, ¿Y está como la madre de la maleta? Ajá.
Ah, ah, A ver, voy a poner Maleta Cabrini. la monja del Santa. Ay, Acá ya lo encontré. ¿ya lo encontró? Sí. Una de las estudiosas contemporáneas de Francisca Cabrini, Lucetta Scarafia, la ha llamado la monja de la maleta, haciendo clara referencia a sus viajes. Porque, como sigue la estudiosa, esta frágil pero decidida mujer lombarda realizó muchos viajes dedicando su vida a ayudar a los migrantes italianos que en esos años se dirigían llenos de esperanza a las Américas. Francisca Cabrini había recibido esa misión del Papa León XIII y para llevarla a cabo se hizo migrante entre los migrantes. De hecho, Francisca Cabrini es conocida, más allá del ámbito católico, sobre todo como la madre de los emigrantes. Desde el año 1880, fecha en la que fundó el Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón, hasta 1917, fecha en la que fallece en Chicago, se dedica con toda su alma a los emigrantes italianos que desde finales del siglo XIX hasta el primer decenio del siglo XX abandonaban por millares Italia huyendo de las guerras, del desempleo y la pobreza, en busca de nuevas posibilidades de una vida más digna para ellos y un futuro mejor para sus hijos. Se puede leer en los estudios sobre este tema que el éxodo más grande de la historia moderna fue el de los italianos. A partir de 1861 se registraron más de 24 millones de salidas. Al papel de la madre de los emigrantes, Francisca llegó providencialmente por vías para ella desconocidas. De hecho, su deseo desde niña había sido ser misionera en China. El amor a China procedía de las lecturas que su padre hacía a sus numerosos hijos de los anales de la propagación de la fe. Francisca había nacido en Sant'Angelo Lodigiano el 15 de julio de 1850, décima de 11 hijos, de frágil salud. Logró sobrevivir a enfermedades incurables en aquel tiempo, junto a un hermano y 2 hermanas. Una vez diplomada como maestra, fue invitada a Bidardo para sustituir a una profesora, y cultivando siempre el sueño de ser religiosa misionera, tendría que esperar todavía mucho tiempo para realizarlo porque después se le pidió que fuera a Codogno, para resolver los problemas internos de un pequeño orfanato. Este último periodo de permanencia en la ciudad lodigiana la preparó, entre frustrantes esperas y sufrimientos, para el día tan añorado del 14 de noviembre de 1880, cuando el obispo de Lodi, Monseñor Domenico Gelmini, viendo que los problemas del orfanato no se resolvían, la invitó a fundar ella misma un instituto misionero. El antiguo convento franciscano, comprado con la ayuda de su párroco, Monseñor Antonio Serrati, se convirtió en el lugar de la realización de sus sueños. Creció el número de sus misioneras, se amplió la misión a Grumello Cremonese, a Milán, a Casalpusterlengo, a Borghetto Lodigiano. Su aventura junto a sus misioneras a través de las Américas, pero luego también en Europa, no conoció tregua.
Su increíble actividad en favor de los emigrantes italianos la empujó a fundar escuelas y orfanatos, internados y centros de acogida, hospitales y dispensarios, siempre impulsada por el mísero estado de tantos niños abandonados, sin formación, a menudo huérfanos, enfermos, familias divididas por la necesidad de trabajo, barrios enteros víctimas de la delincuencia, tanta gente ignorante y marginada por los prejuicios y por la pobreza. Su obra llegó también a las minas, a las cárceles, a las plantaciones de algodón, a las construcciones de líneas de ferrocarriles, lugares donde ella y sus hermanas iban a ayudar a los italianos esclavizados por la necesidad de ganar algo de dinero y a menudo arrollados por las dificultades de la vida. Luchó por ellos, por su dignidad y para reconstruir esa identidad cultural de la que incluso se avergonzaban de hablar. Pero sobre todo, luchó para que la religión católica no se abandonara y para que la instrucción religiosa fuera motivo de consolación, crecimiento humano y cristiano, fuerza para progresar en la vida e integrarse dignamente en la nueva cultura, sin perder la propia. Su estrategia fue la educación y la formación en la práctica de los valores humanos y cristianos de la solidaridad, de la acogida, de la convivencia entre culturas diferentes. Especialmente se interesó mucho por la defensa de los derechos de los más débiles, la dignidad de la mujer, en cuyo regazo, decía, se forman las generaciones. Se preocupó no solo de los niños y de los jóvenes, sino también de las familias, de las instituciones a menudo injustas con los italianos, de los políticos, ministros, eclesiásticos no siempre imparciales respecto a los emigrantes. Ella misma luchó y sufrió la marginación de su pueblo. La madre Cabrini no fue solo una gran viajera, ni solo una gestora con motivaciones cristianas. Fue esencialmente una mística del Sagrado Corazón de Jesús, del cual recibió su profunda espiritualidad, que la llevó a vivir las virtudes evangélicas de la fe, la esperanza y la caridad, de un modo extraordinario. Su síntesis espiritual fue alcanzar el amor del corazón de Dios, para derramarlo sobre la humanidad más afligida y sufriente, motivada por el lema de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Santa Francisca Javier Cabrini es conocida sobre todo por sus obras. Junto a las misioneras del Sagrado Corazón, fundó hospitales, escuelas, misiones, numerosas instituciones en beneficio de los emigrantes y para aliviar toda clase de sufrimientos. Uno de los biógrafos de Santa Francisca Cabrini, Segundo Galilea, concluye su biografía con estas palabras: la hermana que la estaba atendiendo ese día oyó la campanilla y acudió con el almuerzo. Tocó a la puerta y entró. Pero la madre ya había emprendido su último viaje, esta vez al paraíso. Habían pasado 20 minutos del mediodía del 22 de diciembre de 1917. Afuera, en las calles de Chicago, hacía mucho frío. En 1938 fue beatificada. En 1946 canonizada. Y en 1950 Pío XII la proclamó celestial patrona de todos los emigrantes. En 1952, el Comité de la Emigración Americana la declaró la emigrante más excelente del siglo. En el pergamino dedicado a ella se puede leer: Madre del emigrante, sierva del pobre, consoladora del enfermo, protectora del huérfano, maestra de los pequeños, amiga del trabajador, hija de Italia, ciudadana de los Estados Unidos, mensajera de paz. Seguidora del Sagrado Corazón, en su humilde y escondida vida de oración, trabajo y sacrificio, mereció la corona de la santidad
en la eterna ciudad de Dios. Ah, pues muchísimas gracias por verme invitado. Para mí, ha sido un gusto estar compartiendo este pequeño tema con ustedes. Padre, muchísimas gracias. De verdad que se lo agradecemos. Ya nos hemos pasado unos 15 minutillos, pero valió la pena. Hemos aprendido muchísimo de Santa Francisca Javier Cabrini, sobre todo que estuvo aquí, caminó por aquí, por la diócesis de Yakima. De hecho, hay una parroquia que se llama San Francisco Javier Cabrini, que está en Benton City. Muchísimas gracias, Padre, y que Dios lo bendiga. Voy a parar esta grabación Claro. y sí, por favor.